Saludos, mi queridísima y siempre bien ponderada gente de Terra. Aquí su rememorador favorito Virgilio de Sirene para darles la bienvenida y comentarles en persona que mis colegas de este canal, Sala de Archivo número 3, tienen mi visto bueno para resubir las grabaciones de mis sesiones de lectura en vivo. Quienes quieran participar en ellas están cordialmente invitados. En la descripción del video encontrarán los enlaces a todas mis plataformas, incluyendo mi Patreon, donde estarán estos mismos capítulos, pero editados/mejorados, por si les interesa el dato. Disfruten del show. Muy bien, estamos entonces con todo listo para empezar, mi querida gente de Terra, con este bonus track, llamémosle. Un relato corto, único en diferentes sentidos. No van a encontrar la traducción en ningún otro lado. Bueno, puede que sí la encuentren, pero yo le buscaba así incesantemente. No había traducción, lo traduje yo. Es un relato cortito. Y cuando terminemos el relato, que esto nos tomará... Yo calcularía que una media hora, un poquito más, pero no mucho más. ¿Ya? Y cuando terminemos el relato les voy a explicar la relevancia de que hayamos leído este relato ahora. Bueno, no tiene mucho sentido de que les hable lo que va a suceder en el... O sea, de que les hable de lo que va a suceder en el relato, porque lo vamos a escuchar ahora. Así que con respecto a esto no tengo muchos comentarios más que hacer, así que procedamos más bien acorde a nuestro importantísimo protocolo que me conduce a saludarlos de la forma más atenta, más amable, más ceremoniosa, más etiquetosa. Un águila imperial para ustedes, mi querida gente de Terra, en especial en este relato que se centra en el regente de Terra, Lord Malcador, primer señor de Terra. Un saludo a la antigua para ustedes, como nos enseña el venerable Yacton Cruce. Y un agradecimiento importantísimo, infaltable para todos y cada uno de ustedes por su presencia aquí, por su compañía, su buena onda, sus comentarios, por su mera existencia, por hacer que estas instancias de rememoración sean posibles. Así que... Muy bien, los saludo a todos y cada uno de ustedes, mi querida gente de Terra. Veo presente, siendo la primera del quórum, nuestra queridísima inquisidora Aurelia Johnson Bulper, nuestro querido primarca Alfarius, quien nos dice Hydra Dominatus. Yo le digo Hydratus Dominatus, hay que hidratarnos. Doy también la bienvenida a nuestro profeta Talos Valcoran, profeta y cazador de almas. A ver, espera, estoy bien. Momento. Cazador de almas y profeta, ya, pero estaba bien, un pequeño switch ahí, una permutación de los términos, pero estamos bien. Saludos a Tarazin el Infinito, bienvenido amigo mío. Saludos también y bienvenido a Saulos DMR. Saludos a nuestro tecnohereje, buscador de la verdad y cazador de pecios espaciales, Carlos Nombre Gris. Saludos a nuestro sargento, constructor y protector de los puños imperiales, Héctor. Saludos a nuestro campeón de los hijos de Horus, David. Saludos a nuestro queridísimo custodio, Rodimus, un veterano entre nuestras filas. Bienvenido, amigo mío. Ahí, a manera de leve teaser, hay un custodio en esta narración presente. Muy bien, vamos a esperar un poquitín más, mi querida gente de Terra, porque hoy hubiese querido, que se llama, con más previsión anunciar el stream. Lo hice con poca antelación, hice con poca antelación el anuncio, porque me desperté, me puse a ultimar detalles, tenía que transformar a EPUB el documento, más bien ha quedado bien. Ya que en otras ocasiones había intentado hacer algo parecido y me quedaban ahí algunos desfases. Pero ahí ya voy aprendiendo. Eventualmente me convertiré en un experto en cambiar PDFs a EPUB, cosa de que tengan su título y toda la cuestión. Porque ahorita básicamente es un texto que es como si solo tuviera un capítulo, digamos. Ahora, si nos ponemos a pensar, no es tan diferente de la onda warhammera, ¿no? Solo que ahí tenemos divisiones porque hay más capítulos. Pero en fin, lo importante es que es legible y ahí lo tenemos a disposición. También bienvenido Yoriel, bienvenido amigo mío, nos cuenta que es primera vez que está presente en un directo, así que doble bienvenida para usted, un cordial saludo amigo mío y me alegra que esté presente. Ay. Bueno, y por si acaso les comento que, por supuesto, nuestra sesión de esta noche continúa.
Ya es nuestra sesión final de la batalla por el abismo. Es nuestra oportunidad maravillosa, grandiosa, especial, única de hacerle un nuevo check a nuestra lista de novelas y relatos leídos. Lo mismo que haremos con esto. Así que eso será a la sapo hora habitual. ¿Ya? Muy bien. En mi reloj son las 7:07. Así que vamos a dar 3 minutitos más para esperar para ver si se nos acoplan un par de hermanos o hermanas más. Y entonces empezamos con todo. A ver. Sí, estamos bien. Llevamos casi 7 minutos de transmisión. Así que bueno, cuando lleguemos a 10 en el reloj, ahí empezamos. Ya, yo voy a estar viendo que... Ah, bueno, pero ya todo está en orden. Tengo mi lectura ahí. Tenemos todo listo para empezar. A ver... Ya, mientras tanto, a manera de esperar a nuestros queridos amigos y de una manera muy dinámica, muy entretenida, vamos a empezar como... A ver, esperen un poquito. Muy bien, entonces, a manera de empezar, o sea, de esperar por un par de minutos más al resto de los hermanos y hermanas de la logia, tenemos un evento especial surgido espontáneamente con el afán de que todos empecemos con el mejor de los humores y el mejor de los ánimos esta sesión de rememoración. ¿Qué, Adeptus, usted lo quiere anunciar? Perfecto, adelante, dele nomás, dele nomás. Muy bien, gente de Terra, queridos hermanos y hermanas, con ustedes, o para ustedes, el momento de las risas de Tarik Torgadon. Hola, hola, gente de Terra, nuevamente nos vemos. Oigan, esta ha sido una época muy especial, espectacular, de mucha alegría. No solo para ustedes por escuchar mis chistes, sino para mí. Porque alguna vez se los dije, a mí me encanta estar aquí. Me encanta poder dirigirme a ustedes porque ustedes son el mejor público del mundo. Estar aquí es como estar en casa, no como esa logia que se volvió tan desagradable. Ustedes saben de cuál hablo, de esa que estaba a bordo del espíritu vengativo. Les digo que empezó muy bien. En un inicio era espectacular, daba gusto ir a las reuniones. Irónicamente, todo empezó a ir mal cuando llegó Garvey. Estoy empezando a pensar que podría ser un poco de mal agüero. No, mentira, ese buen Garvey es un gran personaje. Y realmente su amistad vale mucho más que la logia. Entonces, ¿qué les puedo decir? Cuando dejé de ir a esa logia por culpa de ese maldito sinvergüenza de Erebus, sentía un vacío. Pero ese vacío ha sido llenado y con creces cuando llegué a esta logia. Esta logia es la mejor. No me sorprende que esta sí tenga la aprobación del emperador. Pero bueno, basta de bienvenidas y explicaciones y qué sé yo. Lo que ustedes quieren es reír. Y para eso vengo yo, para entretenerlos con los mejores chistes de la galaxia. Entonces voy a empezar con el del oso. Ah, no, mentira, Adeptus, mentira, Adeptus. Ya estaba a punto de interrumpirme. Realmente no quiere que cuente ese chiste. Y yo no sé por qué. ¿Qué estás esperando? ¿Que sea el año 40.000? ¿O 30.000? No, Adeptus, falta mucho, pero bueno, debe tener un plan. No lo voy a molestar. No se preocupen. Tengo otro chiste para ustedes. Ya que estábamos hablando de mi antigua logia y de mi legión, los lobos lunares, tengo una excelente pregunta para ustedes. A ver, ¿por qué el lobo lunar cruzó la calle? A ver, ¿por qué el lobo lunar cruzó la calle? Pues porque le dijeron, Yacton, cruce. Ah, gente de Terra, veo que les ha gustado mucho mi chiste. Bueno, en realidad no puedo verlo y tampoco escucharlo, pero sé que todos ustedes deben estar con un dolor de estómago impresionante de tanto reír. Pero eso es excelente, están ejercitando los abdominales. Así que podríamos decir que estas sesiones de bromas también son como sesiones fitness. Ah, ya veo que todos van a tener unos abdominales poderosos. Bueno, sigan ejercitando, gente de Terra. Ese fue el chiste de bienvenida. Espero que empiecen la sesión de hoy con mucho buen humor. Y nos vemos. Y bueno, muy bien. Entonces, ¿qué se llama? Ya hemos empezado con ánimo esta nueva sesión. Así que ya saben, ¿por qué el lobo lunar cruzó la calle? Porque le dijeron, Yacton, cruce. Ya. Doy la bienvenida a nuestro Tecnomarine White. Bienvenido, amigo mío. Es un gusto verlo en la transmisión. A ver, entonces...
Eh, Menos mal no anda Pequeño Horus. Yo creo que sufre Pequeño Horus cada vez que aparece Tarik y él no está. Si lo extraña más que todos nosotros juntos. Pero bueno. Ya, muy bien, querida gente de Terra. Entre chiste y chiste. Juego de palabras. Entre chiste y chiste. Ya son las 7:12 acá. Entonces, para no quitarles, o sea, para no extendernos, o sea, para no empezar muy tarde, considerando a nuestros hermanos del Adeptus Hispanicus, para quienes ya es un poquito más tarde, vamos a empezar. Pero antes dando la bienvenida a un personaje importantísimo que tenía que estar sí o sí presente en esta sesión. Nuestro herético, lobo, sacerdote, maestro rúnico, hijo favorito de Leman Russ, y que vive bajo su cama, lobo piromaníaco, protector de su loba, Jaden. Bienvenido, amigo mío. Y saludos también a nuestro gran hermano demoledor, maestro de la forja. Bienvenido también, amigo mío. Muy bien. Lo que pasa, demoledor, es que al Twitch no le cambié el título. Como realmente no tiene mucho, ¿qué se llama? Mucha actividad, soy un poquitín más descuidado con eso. Así que, pero bueno, la final de la batalla por el abismo es de aquí a 3 horas o 2 horas 45, ¿vale? Eso va, sí o sí, hoy. De eso no se preocupen. Pero ahora, como tenía tiempo libre, dije, les voy a regalar estito a mi querida gente de Terra. Empecemos entonces, mi querida gente de Terra, con nuestro relato de hoy. Prólogo a Nikea, del autor David Annandale. El remolino de irrealidad tiró de él, su promesa ilimitada y aterradora, tratando de romper su agarre al Materium. Malcador se mantuvo firme, conservando una conciencia periférica de sí mismo y de su entorno. Él sabía quién era. Percibía su cuerpo, aunque distante, como si su conciencia existiera justo al lado de aquella cosa pálida, angulosa, vestida con túnica y capucha. Sentía, en los bordes de su percepción, el lugar en el que se encontraba. Una cámara con 8 paredes cubiertas de runas. La disformidad quería que se desprendiera de todo aquello. Malcador veía los peligros, pero no apartaba la mirada. La tarea era demasiado importante, las preguntas demasiado grandes y las posibilidades demasiado inmensas para hacer otra cosa. Vio los peligros, pero no apartó la mirada. La tarea era demasiado importante, las preguntas demasiado grandes y las posibilidades demasiado inmensas para proceder de otra manera. La cámara del vórtice se encontraba en lo profundo de las raíces del chapitel corona del Palacio Imperial. No era el primer espacio que Malcador había construido para sus exploraciones del Immaterium. Antes había existido otro en la cúspide del chapitel, pero, incluso con todas las ventanas tapiadas, Malcador había estado demasiado consciente del mundo exterior. El aire, el cielo y la apertura del Materium estaban demasiado cerca, separados apenas por el grosor de una pared. Habían sido una distracción de la disciplina absoluta que necesitaba para comprender y resistir la disformidad. Bajo tierra, en lo profundo, las cosas eran diferentes. La roca encerraba la cámara encerraba su cuerpo encerraba su mente, y en esta prisión completamente material, todas las cadenas de la meditación desaparecieron. La cámara era un octágono. Malcador había descubierto que esa forma abría más fácilmente las vistas hacia la disformidad. Los grabados hexagramáticos en las paredes eran un trabajo todavía en progreso. Malcador ya había aprendido muchos que facilitaban su viaje psíquico y otros que reforzaban su fuerza para regresar a él. Pero aún estaba apenas arañando la superficie de las configuraciones posibles. Malcador estaba sentado en un trono de basalto entrelazado con oro, hierro y bronce. La ornamentación también era un proyecto en desarrollo, dando forma gradualmente al trono como la herramienta perfecta para la tarea. Sin embargo, el asiento de piedra en sí era antiguo, una reliquia de la más profunda antigüedad de la era de Terra, un regalo del emperador para ayudar a Malcador en su labor. Cuando se acomodó en el duro abrazo del trono, Malcador sentía cómo las corrientes de la disformidad vibraban a través de la esencia del asiento. Aunque había sido tallado de un bloque macizo del Materium, su naturaleza parecía esforzarse por alcanzar el umbral entre dimensiones.
No había otros muebles en la cámara. El trono reposaba sobre un estrado cercano a la pared norte. Una confusión de runas se retorcía sobre el suelo de la cámara del vórtice, pero eran invisibles para Malcador en las profundidades de su contemplación. En cambio, solo veía la disformidad. Se le presentaba como un túnel turbulento, una caída interminable hacia el reino de la locura y el potencial. Si el suelo realmente desaparecía o si sus viajes eran enteramente psíquicos, era algo de lo que Malcador no estaba seguro. La existencia de la cámara del vórtice se volvía a eliminar cuando él trabajaba, sin pertenecer ni al Materium ni al Immaterium, pero vinculaba a ambos. La conciencia de Malcador se movió a través de las agitaciones de la disformidad, buscando, probando, cuestionando. Las posibilidades lo seducían y las tormentas le provocaban desconfianza. Todo lo que había experimentado y aprendido desde que comenzó su estudio del Immaterium reforzaba sus impulsos contradictorios. Había tanto poder aquí, poder que podría ser aprovechado para el beneficio de la humanidad y para el imperio que soñaba el emperador. También había peligro, como siempre había sabido. La pregunta con la que luchaba era si las posibilidades superaban los riesgos. Aún no tenía respuesta. Cuanto más se adentraba, más rozaba inmensidades y más se alejaba un juicio definitivo de su alcance. Su mente voló a través de las olas rompientes de la irrealidad. Las corrientes furiosas lo hacían elevarse con regocijo, mientras que las sombras, que casi llegaban al punto de tomar una forma definida, lo amenazaban con oscuros presagios. Como una nave sumergiéndose en la atmósfera de un gigante gaseoso, atravesó contorsiones de sueños. Aunque el concepto de espacio carecía de sentido, existían correlaciones entre los nódulos de la disformidad y puntos específicos del Materium. Cuando acercaba su mente a estas intersecciones entre realidad y caos, le parecía que, si se esforzaba un poco más, atravesaría el velo una vez más y su conciencia emergería del Empirio en otra parte de la galaxia. Nunca insistió. No quería descubrir qué sucedería si dividía su mente y su cuerpo de manera tan definitiva en el Materium. Tenía que descubrir si los poderes de la disformidad podían ser controlados y debía conocer los límites de lo que podía arriesgarse. Algunos límites, claramente, no debían cruzarse. Algo lo llamaba. Al principio era distante, indefinido, pero su mente reconoció a la perturbación como si se tratase de algo importante que debía conocerse. Se volvió hacia ello. Pronto, un trueno, inaudible pero sentido, resonó en todo su ser. Ante él se formó una tormenta, una densa fusión de colores inexistentes. Crepitaba con posibilidades. Creación y destrucción se enfrentaban en su interior y la tormenta crecía. Lo observaba como un ojo giratorio, bramaba contra él como fauces abiertas. Había algo importante allí, algo inmenso acumulándose. Aunque no podía leer su naturaleza, sabía que no debía ignorarlo. Malcador permitió que las corrientes exteriores de la tempestad lo acercaran. A medida que se aproximaba, la intensidad del vórtice le causó dolor. Apenas podía contemplarlo. Las corrientes giraban en una órbita violenta. El significado se insinuó ante él, pero en el último momento sintió las fauces abrirse para devorarlo y se apartó. «No preguntes qué es esto», se dijo a sí mismo mientras el esfuerzo de tomar un pensamiento coherente lo alejaba del voraz centro de la tormenta. «Busca dónde está». Eso podía hacerlo con menos riesgo. Podía buscar el toque del Materium, el vínculo que conectaba la convulsión en la disformidad con su correlato en la realidad. Se acercó de nuevo, bordeando los márgenes del ciclón de sueños. No lo enfrentó directamente. Trató de percibir más allá de él. Miró más de cerca y de más lejos. La tempestad era gigantesca, rugía con el potencial de un cataclismo inigualable. Repleta de secretos al borde de ser revelados, se extendía hacia él. Lo invitaba. Quería que fuera parte de la danza. Había maravillas allí. Debería verlas, debería conocerlas, debería ser de ellas, porque pronto todo sería arrastrado hacia la revelación.
Malcador no conocía la naturaleza de la verdad que lo llamaba, pero vio la monstruosidad de su fuerza y por ello resistió. Luchó con todo su potencial psíquico para mantenerse por encima de la tormenta, al mismo tiempo que intentaba vislumbrar lo que yacía más allá de su centro. En algún lugar, en un rincón casi olvidado de la realidad, su cuerpo se arqueó debido a la agonía del esfuerzo. El hilo que lo ataba a sí mismo, que mantenía su identidad intacta, se estiró haciéndose delgado, se tensó, vibró. Malcador buscó un secreto y, al mismo tiempo, apartó la mirada de los secretos. La paradoja cobró dientes. Tomó forma propia en la disformidad. Lo atrapó y lo rodeó. En un latido más lo partiría en dos y arrojaría sus restos al torbellino. Pero entonces, lo que necesitaba apareció ante él. Un atisbo diminuto más allá de la tormenta. Un fragmento de su secreto. Se aferró a él y, con un grito, se alejó de la disformidad. Lo que comenzó como un aullido psíquico terminó como un prolongado gemido de su cuerpo. Débil, al borde del colapso, Malcador se levantó del trono. Las runas hexagramáticas brillaron con un rojo iracundo y luego se desvanecieron como brasas moribundas cuando el toque de la disformidad se disipó. Malcador salió tambaleándose de la cámara del vórtice, alejándose de la tentación y de los sueños que aún se aferraban a las paredes. Todo lo que necesitaba, tenía lo que necesitaba. Tenía un nombre: Thora. Fin de sección. Muy bien, entonces ahí hemos terminado primera sección. Les dejo su anunciecito. Y, a ver, bueno, primero saludo cordialmente a nuestra queridísima comandante Ishida. Bienvenida, comandante, ahí con un mensaje muy importante, muy revelador. Y saludos a nuestro paladín capitán de la Octava Orden de los Ángeles Oscuros y miembro de la Guardia Personal de Honor, Lionel Johnson, Garrukel Johnson. Bienvenido, amigo mío. Y bueno, les recuerdo, mi querida gente de Terra, likear la transmisión, por favor. Habemos 18 oyentes y solo 11 likeantes. Así que, por favor, sean buenitos. Ya, y a ver. Y he dejado el... Bien, ya. Y enseguida continuamos. Ya. Ah, pero, ¿qué se llama? El anuncio lo pueden saltar nomás, amigos míos. Yo creo que, no es cierto, antes de saltarlo tienes que mamar sí o sí unos cuantos segundos. Entonces yo creo que mientras se cumpla con eso, go. Así no hay por qué ver el anuncio entero, así que lo saltan nomás. Si la cuestión es que le aparezcan esos primeros... Bueno, hay algunos que son un poquito más largos que sí o sí, o sea, no hay forma de esquipearlos, digamos. Pero si lo pueden esquipear, lo esquipean nomás así, ni un problema. Ya. Lo que sí voy a comentar de este relato, aprovechando el fin de sección, es que la forma en la que está escrito, obviamente en inglés se aprecia un poco mejor, es un poco más bonita, más elegante, más sofisticada, digamos, que la escritura general, digamos, que uno aprecia en las novelas. Supongo que también porque el autor se puede permitir esa libertad o esa exquisitez, dado que el relato no es muy largo, ¿no? Hacer eso a lo largo de toda una novela sí es más complicado. Y aquí, como hablamos de la disformidad, y la disformidad o sea, escapa un poco al entendimiento humano, a nuestro entendimiento, digamos. Entonces es más permisible permitirse esas licencias artísticas, digamos. Esa parte valiosa. Muy bien, continuemos. Aquí hubo batalla, dijo Colatinus. Las severas y aristocráticas facciones del capitán Escudo de la Legio Custodes permanecían impasibles, pero Malcador notó el leve estrechamiento de sus ojos mientras evaluaba el estado de las regiones orbitales alrededor de Thora. Se encontraban en el puente del crucero Sol Tenebris, observando cómo el planeta crecía en la cubierta de observación principal.
Cuanto más se acercaba la nave, más clara se hacía la magnitud de la destrucción. Las plataformas de defensa eran ruinas ennegrecidas. Decenas de naves mercantes estaban destrozadas y carbonizadas, flotando unas junto a otras como lápidas marcadas por el fuego. Malcador pensó en la magnitud de la tormenta disforme que había presenciado y se preguntó si su viaje sería en vano. El impacto del torbellino en el Materium, directa o indirectamente, había sido colosal. Sin embargo, los oficiales de Auspex reportaron un grado de actividad Vox en la superficie de Thora dentro de los parámetros normales. Aquello era motivo de optimismo. «Abran canales de mando», ordenó Colatinus. Los oficiales obedecieron y el capitán Escudo transmitió un mensaje al gobierno, si es que aún existía, del mundo bajo ellos. «Atención, ciudadanos de Thora. Habla el capitán Escudo Colatinus de la Legio Custodes, al mando del Sol Tenebris, escoltando a Malcador el Sigilita, primer señor de Terra. Saludamos en el nombre del emperador. Respondan». La respuesta llegó casi de inmediato. «Recibido, Sol Tenebris. Aquí el palacio del gobernador. Por favor, permanezcan en espera. La gobernadora interina Arcanasia está en camino». «Gobernadora interina», murmuró Colatinus. «Eso no augura nada bueno para la gobernadora Basra», dijo Malcador. Se volvió hacia el escriba, quien aguardaba respetuosamente 3 pasos detrás de él. «¿Quién es Arcanasia?». El escriba tecleó en su placa de datos y respondió. «Es la consejera principal». Leyó por un momento más. «Ha ocupado ese cargo desde la instauración de la gobernadora Basra». «Entonces la continuidad del gobierno se ha mantenido», comentó Colatinus. «Esa es una señal esperanzadora». Malcador tomó la placa de datos del escriba y revisó los registros. «Parece que Arcanasia fue una defensora temprana y enérgica del acatamiento en Thora». Eso también era alentador. Unos momentos después, la gobernadora interina apareció en la transmisión Vox. «Primer señor Malcador», dijo, «Thora se honra con su visita. Solo lamento que nos encuentre en circunstancias difíciles». «Son esas mismas circunstancias las que me traen aquí», respondió Malcador. «¿Qué ha sucedido con la gobernadora Basra?» «Ha muerto, primer señor. Falleció noblemente, luchando por Thora y su lealtad al emperador». «¿Cuál es la naturaleza del alzamiento?», preguntó Colatinus. Arcanasia titubeó. «Lo sucedido no es un asunto sencillo», dijo. «Intentaré explicarlo cuando los vea». «¿El palacio del gobernador es seguro?» «Lo es, capitán Escudo. Nuestros peores problemas han terminado». Colatinus se volvió hacia Malcador, visiblemente reacio a llevar al sigilita a una zona de guerra. «Debo saber qué ha sucedido, capitán Escudo», dijo Malcador. «Esto no es una cuestión de elección». Colatinus asintió. «Muy bien», respondió Arcanasia. «Prepárense para nuestra llegada al palacio». Finalizó la transmisión de Vox. «Al menos parece confiada en su evaluación», le dijo a Malcador. «Esperemos que su confianza no esté fuera de lugar». Fin de sección. Y muy bien. Saludos a nuestro vidente de la tormenta, Retrepoma. Bienvenido a este relato que guarda tanta relación con la tormenta. Ya, les dejo su anuncio y continuamos. Y ahora, para ser estrictamente consecuente con el juicio a las traducciones, yo solito ya me pilló 2 errores, así que errores bien boludos en todo caso, pero errores al fin de cuentas, así que ¡shame! Ya, muy bien. Habiendo asumido esa culpa, que no podíamos dejar pasar, porque si le llega palazo a uno, le llega a todos los que merezcan palazo o palazos. Continúo. «El levantamiento fue una sorpresa», admitió Arcanasia unas horas después. Era una mujer alta y muy delgada, con los tendones sobresaliendo en su cuello como si hubiera pasado toda su vida en tensión. Una estrecha franja de cabello negro recorría el centro de su cabeza. Sus ojos eran cautelosos, pero ardían con intensidad.
Era una psíquica. Su aura de poder era tan clara para Malcador como un amanecer violeta. Se encontraban en la sala de mapas del palacio. Cada pared estaba dedicada a un hemisferio. Cada pared estaba dedicada a un hemisferio del planeta y cubierta por un mapa en relieve de 6 metros de alto y 30 de largo. Mapas tácticos ocupaban largas mesas en el centro de la sala con proyectores hololíticos marcando las posiciones de las tropas y el territorio controlado. Solo una región, a unos 160 kilómetros al sur de la capital, Stáceros, seguía marcada en rojo. Se propagó muy rápido, dijo Arcanasia, y con una fuerza considerable. Así vimos desde el Sol Tenebris, respondió Malcador. Arcanasia asintió. Los rebeldes planearon bien. La insurrección comenzó en órbita, por lo que perdimos la mayoría de nuestras comunicaciones en las primeras horas. Una fuerza bien armada y bien organizada, entonces, dijo Colatinus. ¿Cómo pudo desarrollarse una amenaza de tal magnitud sin ser detectada? Debería haber sido detectada, admitió Arcanasia, y creo que, si algo similar vuelve a ocurrir, lo veremos. Hemos aprendido de nuestros errores y de nuestra victoria, Capitán Escudo, pero fue la naturaleza misma del levantamiento lo que ayudó a mantenerlo oculto. Estás siendo críptica, dijo Malcador. Le ruego disculpe, primer señor, no era mi intención. Respiró hondo. Los rebeldes son psíquicos, dijo. ¿Todos ellos? Preguntó Malcador. Un número tan alto podría explicar la tormenta disforme, pero solo hasta cierto punto. La tempestad había estado cargada con la posibilidad de eventos aún más masivos de los que ya habían ocurrido. Quizá no todos, pero sí una proporción elevada, según hemos podido determinar. Malcador observó los movimientos de tropas delineados en los mapas y los resúmenes del costo de la guerra hasta el momento, mostrados en un grupo de pictopantallas montadas en el extremo de la mesa. Para haber tenido la fuerza de provocar una verdadera guerra, su número debe haber sido elevado. Lo era. Siempre ha sido así en Thora. La proporción de psíquicos en nuestra población es mucho mayor de lo normal. Es por esto que necesitaba venir aquí, pensó Malcador. Este es el núcleo de tantas cuestiones. Él no sabía si el vórtice que había visto en la disformidad había sido causado por los psíquicos de Thora o si era la razón de su gran número. Sospechaba que ambas circunstancias podrían ser ciertas. La causa no es el problema, es nuestra respuesta lo que importa. Pensó de nuevo en todas las posibilidades, tentaciones y peligros que había encontrado en la disformidad. Hay tanto que podríamos hacer, pensó, pero si este es el precio... Colatinus seguía estudiando los registros de los movimientos de tropas. Parece que, una vez lograron revertir la situación contra los rebeldes, terminaron con lo peor de la crisis rápidamente. Gracias, Capitán Escudo. Arcanasia asintió vigorosamente. Pero podríamos haber terminado con todo por completo y mucho antes también. Explíquese, dijo Malcador. Había una corriente de emoción apenas contenida en la voz de la gobernadora interina. Malcador podía percibir la pasión brotando en la superficie de su mente. Lo que él quería era que ella articulara esa emoción, que le diera forma explícita y revelara lo que se ocultaba detrás. No quiero faltar al respeto a la memoria de la gobernadora Basra. Thora prosperó bajo su liderazgo y yo la habría seguido hasta mi propia muerte. Pero discrepábamos sobre la forma de continuar con la guerra. Yo tenía los medios para terminarla rápidamente y ella era reacia a usarlos. Entiendo su reticencia, pero creo que estaba equivocada. Señaló el mapa, donde las flechas que indicaban los avances de las fuerzas leales repentinamente se volvían más largas. Y creo haber probado estar en lo correcto. Estos avances comenzaron después de su muerte. Cuando tuvo libertad de acción, dijo Colatinus con un tono plano, inescrutable. Sí, dijo Arcanasia, pero a Malcador, no al capitán de la guardia. No deseo sonar vanidosa, pero sí, eso es correcto. Se esforzaba por mantener un tono solemne. El esfuerzo solo tuvo éxito parcial. Sus ojos brillaban cada vez más. No tenía solo una estrategia innovadora que revelar, rebosaba una gran verdad, una revelación. Dígame qué hizo, ordenó Malcador, extrayendo la forma que habían tomado sus creencias y acciones.
Combatimos la traición con lealtad y el fuego con fuego, psíquico contra psíquico. Eso requeriría una organización extremadamente rápida, dijo Colatinus. Encontrar psíquicos, entrenarlos, coordinar la respuesta, a menos que ya existiera un cuerpo así. Se interrumpió cuando Arcanasia comenzó a sentir nuevamente. ¿Usted es la creadora de este cuerpo?, preguntó Malcador. Así es. ¿En secreto? No. Arcanasia sonó ofendida. Se hizo en consulta con Basra y unos pocos consejeros seleccionados. ¿Consejeros que eran psíquicos? Sí. Su mirada era desafiante, lista para retar a cualquiera que dudara de la lealtad de los psíquicos. Preguntándose qué tan dispuesta estaría a admitir la verdad, Malcador formuló la pregunta sin rodeos. ¿Es usted una de ellos? Sí. ¿Lo era Basra? No, dijo Arcanasia, y era importante que ella lo supiera, no solo porque era la gobernadora. Este cuerpo no debe ser una organización secreta de psíquicos. Los rebeldes lo son. Pienso que esa puede haber sido la causa por la que ellos terminaron mal. Sé que hay riesgos, primer señor. Nadie que haya tocado la disformidad puede pensar que no haya peligro. Uno esperaría que no, respondió Malcador secamente. Pero con cuidado, primer señor, continuó Arcanasia, con entrenamiento, con disciplina, imagine lo que una fuerza así podría hacer al servicio del emperador, y lo hemos demostrado aquí en Thora. La luz en sus ojos era más que un reflejo. Microrelámpagos centelleaban alrededor de sus pupilas. Vivimos y morimos por el emperador. Esta rebelión fue una prueba. Tal vez él sabía que ocurriría. Tal vez las cosas son conocidas por el emperador. Malcador le interrumpió. No le gustaba la dirección que tomaba su retórica. De momento bastaba con que hubiera revelado su fanatismo y la forma que éste había tomado. ¿Quién entrenó a los psíquicos?, preguntó. Yo lo hice, junto con los oficiales que seleccioné. ¿Y quién le entrenó a usted? La gobernadora Basra me supervisaba. Sin embargo, Basra no quería usar el cuerpo de psíquicos contra los rebeldes. En ese punto se equivocaba. No pretenderé que hayamos encontrado el modelo perfecto para este cuerpo, pero hemos demostrado lo que se puede hacer. Primer señor, creo que esto es lo que debe hacerse. Es la voluntad del emperador. Malcador sostuvo su mirada extasiada. Él te ha hablado, ¿no es así? Incluso ahora, enfrentada directamente, Arcanasia no retrocedió. No, pero estamos hechos a su imagen. Nuestros poderes son suyos. Malcador le sostuvo la mirada durante unos momentos más. Ya había dicho suficiente como para justificar una reprimenda, como mínimo. Sin embargo, aún no tomaría medidas. No hasta saber el alcance total de lo que estaba ocurriendo en Thora. Señaló el círculo rojo en el mapa y cambió de tema. ¿La guerra no ha terminado? No, admitió Arcanasia. Frunció el ceño y la luz en sus ojos se atenuó. No estoy segura de por qué. Teníamos a los rebeldes en retirada. Estaban quebrantados. ¿Tienen una fortaleza en esta ubicación?, preguntó Colatinus. De algún tipo. No hay asentamientos en esa región. Hay algunas cuevas naturales y los rebeldes las están usando. ¿Qué tan extensa es la red? Hasta donde sabemos, no hay ninguna. Las cuevas no son mucho más que hendiduras en los acantilados. Incluso fuerzas convencionales deberían haberlos eliminado ya, y toda mi fuerza de psíquicos está involucrada en la lucha. Mi fuerza de psíquicos, notó Malcador. ¿Qué informes llegan del frente? Ninguno. La energía disforme liberada por los combates es demasiado intensa. Ha interrumpido nuestras comunicaciones. Malcador se volvió hacia Colatinus. ¿Sabemos a dónde debemos ir? Sí, exclamó Arcanasia, de nuevo extasiada cuando Colatinus asintió. Entonces lo verán. Debe ser testigo de lo que hemos logrado aquí, primer señor, y sabrá lo que debe hacerse. Espero que tenga razón, pensó Malcador. No le dijeron nada a Arcanasia. Estaba atrapada en el fervor de su visión. Las palabras no servirían de nada en ese momento, y ella tenía razón. Debían ver por sí mismos lo que ella había hecho. Debía ver por sí mismo lo que ella había hecho. Fin de sección. Y aprovecho para saludar a nuestro querido ancestro viviente,
Manuel Flores, bienvenido, amigo mío. A nuestro comisario imperial, Germán, bienvenido, amigo mío. Siempre un gusto verlo. Y saludos también a nuestro primarca Conrad Kurz. Bienvenido, primarca. A ver, ¿así que querías primarcas mujeres? Oh, estaría interesante. Y saludos también a nuestro 11º primarca, Matías. Bienvenido, amigo mío. Un gusto saludarlos a todos, mi querida gente de Terra. Muy bien. Entonces, les dejo su anuncio y continuamos. Que en todo caso, este es ya ¿qué se llama? La tercera y última sección del relato. Es un relato que se divide solamente en 3. Y bueno, como les había comentado, largo no es. A ver, en un futuro leería un libro de Age of Sigmar. Por supuesto que lo leería. Tanto de fantasy como de Sigmar. Al final de cuentas es martillo de guerra. Hace tiempo en alguna de las encuestas que hicimos pusimos uno de fantasy que era de Grottek y... Bueno, del bardo y el enano. Las aventuras del bardo y el enano. Que no me acuerdo. Félix y Grottek. Creo que así se llamaban. No le fue muy bien en la votación. Pero eventualmente sí, podemos leer, sí. Si es leer, yo feliz, amigo mío. Lo único que nos falta es un poco de tiempo para poder leer más. Pero hacia allá vamos. Muy bien. Continuemos entonces. Continuemos. La tormenta le resultaba familiar. A 800 metros de su borde, en la cima de una pendiente que descendía hasta el final sin salida de un desfiladero, Malcador contemplaba el vórtice de energía disforme en explosión y reconocía la convulsión que lo había convocado a Thora. No había pensado que en la tormenta hubiera rasgos para memorizar. Durante su meditación en la cámara del vórtice, solo había registrado el peligro, no los detalles del rostro de la tempestad. O por lo menos eso había pensado. Pero allí estaba de nuevo, y la reconocía. Le parecía que la tormenta acogía su reconocimiento, que la destrucción que desataba era para su beneficio, para burlarse de él por encima de todos los demás. La tormenta había estado en el no espacio del Immaterium. Ahora estaba aquí, en un punto muy específico del Materium, esperándolo. No era enorme. A lo sumo medía 1 kilómetro de ancho, pero su alcance era vasto. Era una destructora de esperanzas, un clarín de amenaza, una promesa de locura para la galaxia. La tempestad aún no era una brecha completa en la realidad, pero ese desastre no tardaría en llegar. No, dijo Arcanasia al ver el campo de batalla. Esto no es... No puedo creer que... No pudo terminar sus negativas. La traición a sus esperanzas era demasiado grande. El desfiladero descendía abruptamente desde el punto donde Colatinus había ordenado a la compañía de escudos detenerse. Los acantilados tenían 300 metros de altura y se habían ido acercando. Durante los últimos cientos de metros no había habido espacio para que los custodios marcharan de a más de 4 en fila. Ahora, el cañón volvía a ensancharse antes de terminar en otra pared escarpada de 300 metros de altura. El torbellino rugía en la base de los acantilados, ocultando el tercio inferior de estos. Si había cuevas allí donde los rebeldes se habían refugiado, eran invisibles, y Malcador dudaba que aún existieran. La tormenta giraba en una dirección, luego en otra. Brazos serpentinos de energía colisionaban, enviando monstruosos arcos coronales hacia el cielo. La confusión atraía la mirada y desgarraba la mente. Estaba hecha de pesadillas beligerantes y pensamientos enloquecidos. No era física y aún así hendía el aire y la piedra. No tenía colores y aún así era una oscuridad cegadora. Malcador miró la tormenta, apartó la mirada y luego miró de nuevo, intentando medir la magnitud de su fuerza. Sabrá lo que debe hacerse. La proclamación de Arcanasia resonaba en sus pensamientos, un estribillo amargo y rancio. Debes saberlo,
se dijo a sí mismo. Encuentra el camino a seguir y detén las pérdidas aquí. El terreno en los bordes de la tempestad estaba cubierto de cuerpos y armas arruinados. Rifles láser se habían fusionado con los brazos. Cabezas se habían alargado hasta parecer serpientes pálidas. 3 quimeras se habían vuelto uno, brotando patas desarticuladas. La parte delantera del vehículo a la cabeza se había transformado en una fauce abierta y el monstruo había intentado devorar su propia parte trasera. Dentro de la tormenta, más monstruos estaban naciendo. A pesar de su furia, el vórtice en sí era silencioso, aunque los gritos y rugidos de los combatientes en su interior eran perfectamente audibles. Algunas voces seguían siendo mayormente humanas, consumidas por un frenesí de locura y odio. Otras estaban alteradas, con tonos completamente erróneos, como si los seres que gritaban tuvieran dientes en la garganta o bocas en la lengua. Juntas creaban un coro de guerra psíquica donde el propósito de la batalla se había perdido y solo quedaba la necesidad de destruir. Arcanasia bajó tambaleándose unos pasos por la pendiente. Sus ojos estaban fijos en el torbellino. «Si los llamo por Vox», empezó a decir, «tal vez desde aquí». «No hay nadie que pueda escucharte ahí dentro», le dijo Malcador. «Aparta la vista, gobernadora interina». Ella no escuchó y siguió avanzando con pasos lentos y arrastrados. «Aquí no hay nada que rescatar», dijo Colatinus. «De acuerdo». Malcador hizo una mueca. El proyecto de Arcanasia había fracasado. Puede que ni siquiera haya algo que aprender del fracaso. Inicie el asalto, Capitán Escudo. No debemos dejar nada con vida. Colatinus dio las órdenes y la guardia custodia formó una sola línea. Pasaron junto a Arcanasia con sus lanzas guardianas apuntando hacia la tempestad. Las armas compuestas desataron un torrente de fuego de Volter contra la tormenta. Los custodios disparaban a ciegas, pero apuntaban bajo y cada guerrero barría su lanza Volter de un lado a otro en un arco estrecho. El campo de fuego de la compañía de escudos era total. La andanada sería devastadora para cualquiera atrapado en su trayectoria. Si la guardia custodia hubiera estado disparando contra una tormenta material, la batalla habría terminado en pocos minutos. Malcador oyó nuevos gritos cuando los proyectiles de Volter desgarraron la sombra convulsa y abrasadora. Pero esto solo era un ataque de apertura. El espacio dentro de la tempestad sería errático, poco confiable. Los propios proyectiles podrían transformarse fácilmente. El verdadero ataque recayó en Malcador. Avanzó con cautela, manteniéndose a la par de la Legio Custodes, reuniendo su fuerza. Primero debía conocer a su enemigo y para ello sus defensas debían ser inquebrantables. A menos de 90 metros de los márgenes de la tormenta, sintió que estaba listo. «Mantenga nuestra posición aquí, Capitán Escudo», dijo a Colatinus y se dirigió hacia una roca a pocos pasos de distancia. Subió sobre ella y, mirando más allá de la línea de la guardia custodia, fijó su vista en la tormenta, excluyendo todo lo demás. El Materium retrocedió hasta los bordes de la percepción de Malcador. Él extendió su conciencia hacia la tormenta y ésta se extendió hacia él, ansiosa por compartir sus secretos, ansiosa porque él se uniera a su jarana. Elevó a mayor altura los muros de su voluntad, apuntalándolas para resistir las embestidas de las olas caóticas. Observó desde las murallas de sus defensas, listo para la guerra, leyendo al enemigo y preparando su contraataque. Había promesas y poder en la disformidad, y él recurrió a ese poder, pero sabía que en la tormenta no había promesa alguna. Ese conocimiento reforzó su armadura psíquica. «Aquí no hay nada para ti. Solo hay destrucción y debe ser destruida a su vez». La andanada de la compañía de escudos le ofreció una vía de entrada. Los proyectiles Volter imponían una realidad violenta en medio de la pesadilla, causando suficiente daño como para fracturar la tormenta. La conciencia de Malcador percibió las grietas y las siguió, aferrándose a los puntos débiles de la tempestad, buscando cómo abrirlos aún más. La tempestad se abalanzó sobre él con secretos y susurros. Cerró su mente a los susurros y eligió solo los secretos que necesitaba para contraatacar.
La tormenta también se extendió más allá de él, atacando a Arcanasia. Malcador estaba consciente de su luz psíquica y su agonía como ampollas abrasadoras en los límites de su enfoque. Ella luchaba, pero su desesperación era una grieta en su armadura. Tenía que derrotar la tormenta antes de que ella se convirtiera en una segunda amenaza. Malcador comenzó a ver los contornos del torbellino. La forma de sus vientos psíquicos contenía el rastro de su historia. Mientras los ciclones de furia lo golpeaban, buscó su origen y encontró la psique atormentada de un humano en cada ocasión. Vio cómo se había originado la tormenta. La lucha entre los rebeldes y los leales se había descontrolado. Demasiados psíquicos, demasiado juntos, se habían atacado unos a otros con muy poca consideración por la disciplina y las fuerzas que desataban. El orden se había desintegrado y las identidades habían comenzado a fluir y fundirse con la disformidad indómita. Las creencias que habían impulsado a ambos bandos del conflicto ya no existían. Lo que quedaba era tan solo los impulsos que alimentaban la guerra en sí misma. La ira, la desesperación y el miedo se habían apoderado de los combatientes. La tormenta se alimentaba de sus mentes enloquecidas y amplificaba sus poderes. Malcador vio poco en el vórtice que aún fuera remotamente humano, pero aún quedaban presencias, núcleos de lo que alguna vez fueron humanos y estaban encadenados a cuerpos. La carne estaba cambiada a medida que la disformidad reforzaba su agarre, pero el ancla estaba allí y le dio a Malcador su oportunidad. Malcador podía llevar la lucha a lo que quedaba de las mentes que habían creado la tormenta, y así lo hizo. La tempestad rugió en torno a sus defensas, vientos y olas psíquicas arrojándose contra el promontorio solitario de un humano que se atrevía a proyectarse en su interior. Malcador se aferró aún más a sus muros porque era en el ataque donde se encontraba el mayor riesgo. La tormenta intentaría hacerle abandonarse a la batalla y así arrastrarlo. El Materium se convirtió en el marco más débil y gris para la lucha. Con esfuerzo, Malcador dividió su enfoque de manera precisa en dos, entre defensa y ataque, manteniendo ambos en equilibrio, fortaleciéndose mutuamente. Y desde sus murallas desató su propia tormenta, un estallido de relámpagos disformes golpeando múltiples objetivos a la vez. Los nodos mortales de la tormenta estallaron en fuego psíquico, cuerpo y mente ardiendo por igual, la destrucción apoderándose de ellos en un plano y luego extendiéndose al otro. Malcador arremetió de nuevo, y luego otra vez. Él era ferocidad disciplinada. Tomó lo incipiente y le dio forma, y su propósito era inquebrantable. Las cosas que habían sido rebeldes y leales murieron. Derribó 2 ejércitos, un señor del rayo. El vértigo del poder estuvo a punto de atraparlo, pero sus defensas se mantuvieron firmes y él rechazó la falsa promesa. Malcador se aferró a su propósito y a su deber, y la tormenta comenzó a debilitarse bajo su asalto. Privados de su combustible humano, los ciclones se evaporaron. El torbellino más amplio se contrajo, y las corrientes se volvieron menos violentas a medida que Malcador destruía los nodos. La energía parpadeó, perdió cohesión y se evaporó. Mientras la tempestad se retiraba, Malcador luchó contra las nuevas tentaciones de victoria y velocidad. Su disciplina y sus defensas eran más importantes que nunca, y se aferró a ellas. Aún así, vio el final de la lucha acercarse. Entonces ocurrieron 2 cosas. Una fue real. La otra, Malcador la dudaría durante años. A través de su conexión, tenue como un velo con el Materium, Malcador vio a Arcanasia echarse a correr. Estaba gritando algo que no podía oír. Pasó corriendo más allá del final de la línea de los custodios, bordeó el límite de la andanada y descendió a toda velocidad por la pendiente en dirección a la tormenta. Cargas psíquicas la rodeaban, creciendo en intensidad. Dentro de la tempestad, algo se movió. Malcador no tenía una noción clara de qué era. Agitaba las corrientes de la tormenta y se extendía desde lo más profundo de la disformidad. Actuaba con propósito. Era una oscura conciencia,
una entidad cuya existencia Malcador desearía poder negar, pero que sabía que debía enfrentar. Respondiendo al mandato de un ser que presionaba contra el velo cada vez más delgado del Materium, enfurecido por no poder manifestarse aún, los nodos humanos restantes dentro de la tormenta redirigieron súbitamente toda su fuerza. Energía concentrada salió disparada desde la tormenta hacia Arcanasia. Su aura estalló en un resplandor cegador. Creció, transformándola en un coloso de luz monstruosa y centelleante. La piedra a su alrededor se incendió. Ella dejó de correr. Se dio la vuelta. Malcador vio el ataque que estaba por venir. Se apartó de la tormenta, apresurándose para proteger su cuerpo. La tempestad lo arrastraba y él era lento, demasiado lento. Colatinus vio el peligro también y los custodios apuntaron el fuego de sus volters hacia Arcanasia. Los proyectiles explotaron en el borde de su aura. La tormenta se marchitó aún más, volcando su furia restante en convertirla en una nova de poder. Él alzó la vista hacia Malcador. Su rostro se contorsionaba por el dolor, el poder y la locura. Extendió los brazos hacia él y él supo que no podría resistir lo que estaba por suceder. El instante se alargó y Arcanasia no atacó. Gritó una sola palabra: ¡Emperador! Y miró hacia arriba. Una erupción volcánica de llamas disformes se disparó desde ella, lanzándose al vacío, drenando su aura. Los proyectiles perforaron la energía menguante y ella cayó. Libre de la disformidad, Malcador preparó su propio contraataque explosivo, pero cuando vio que el resplandor alrededor de Arcanasia se desvanecía por completo, se contuvo. ¡Alto al fuego!, ordenó Colatinus y se unió a Malcador mientras el sigilita descendía lentamente hasta donde Arcanasia había caído. La tormenta había desaparecido. En la tierra que había ocultado yacían cuerpos carbonizados, retorcidos por el dolor que los había destruido. Sus deformidades eran extremas. Uno medía casi 6 metros. Otro tenía 5 brazos y un tercero presentaba un racimo de cráneos que brotaban unos de otros. Siempre quedaba lo justo de la forma humana para mostrar lo que la cosa muerta había sido alguna vez. La carne de Arcanasia se había quemado debido al fuego interno. Aunque los proyectiles Volter la habían alcanzado, los últimos restos de su barrera psíquica habían sido suficientes para atenuar su fuerza lo justo como para que los impactos no destrozaran su cuerpo al instante. Para sorpresa de Malcador, seguía viva, aunque apenas. Los ojos de Arcanasia habían hervido hasta quedar blancos, pero aún así giraron en dirección a Malcador cuando éste se arrodilló a su lado. «No quería esto», susurró ella. «Lo sé». Una mano ennegrecida y ganchuda se aferró a su túnica. «No soñé lo suficientemente bien», dijo ella. «Por favor, primer señor, haga un sueño mejor». «Algo se hará», le dijo él. No hubo respuesta. Su mano quedó inerte, sus ojos inmóviles. Malcador se puso de pie, se giró lentamente observando los cuerpos, las secuelas de la tormenta psíquica. «Algo debe hacerse», dijo esta vez a... «Algo debe hacerse», dijo esta vez a Colatinus. «¿Podría ella haber tenido la razón?», preguntó Colatinus. «¿Podría un mejor entrenamiento haber marcado la diferencia? ¿O habría intensificado el peligro?», pensó Malcador. «No lo sé», dijo. Le inquietaba también el hecho de que no había sido la disciplina lo que había detenido a Arcanasia al momento de atacar. Había sido la creencia religiosa. Justo aquello que habría condenado en ella era lo que la había mantenido fiel. Y eso no era reconfortante. El emperador tenía razón al decretar el fin de la fe. Los peligros que acarreaba eran demasiados. ¿Qué tal si otro tipo de fe impulsaba a los rebeldes?, se preguntó. «La decisión no será mía»,
dijo. Pero tendrá que tomarse pronto, respondió Colatinus. Por ello insistiré, y creo que así será. Colatinus asintió, satisfecho. Malcador miró de nuevo a Arcanasia, con el fin de la Malcador miró de nuevo a Arcanasia. Con el fin de la tormenta, el sol golpeaba con fuerza la garganta rocosa y, aún así, todo lo que él sentía era sombra. Fin del relato. Dado el fin del relato, aprovecho para dar la bienvenida a Brian Alexis, bienvenido amigo mío, y a nuestro Hectoriasis protector del gran devorador, bienvenido también, amigo mío. Y, bueno, mi querida gente de Terra, ahí tenemos entonces, no diría el motivo, sino el detonante, el gatillador, el catalizador de el concilio de Nicea. Es por ello que, con justa razón, se llama prólogo a Nicea. Estos fueron los motivos, o este fue el motivo de que Lord Malcador, primer señor de Terra, fuera donde el emperador y le dijera: oiga, mi querido amigo emperador de la humanidad, este asunto con los psíquicos está demasiado peligroso. Y obviamente le contó lo que vio en Thora, y alguna vez nuestro buen Aligred me había comentado que la muerte de un psíquico podía dejar la patada en cualquier lado. Aquí, aparte de la muerte de psíquicos, vemos el producto o el desenlace al que llevaron sus poderes usados sin disciplina y sin mesura. ¿Ya? Encuentro que el sueño de Arcanasia, de tener tropas psíquicas bien entrenadas, bien manejadas, era algo notable, digamos, algo esperanzador, algo prometedor. Pero, como en el mismo relato nos dice, esas promesas eran más una conducción conducción al caos. Eran, no diría falsas promesas, sino promesas con una letra chica muy considerable, con riesgos demasiado grandes. Y entonces ahora entiendo por qué del concilio de Nicea, ¿no? Y espero, sinceramente, que en los 1000 hijos nos relaten de forma extensa y muy detallada todo lo que se dijo en el concilio de Nicea, ¿no? Y me pregunto si harán referencias a esto, ¿no? Porque este relato, por supuesto, es muy posterior a los 1000 hijos. A ver, déjenme ver el año. Mientras veo el año, les dejo un último anuncio. Y esto salió el 2018, ¿ya? Y los 1000 hijos... A ver, ¿dónde estamos? Ya, la primera edición es del 2010. Entonces, 8 años después salió el prólogo a Nicea. Pero bueno, justamente, hablando de los 1000 hijos, dado que soy bien fanático, por así decirlo, o muy entusiasta de hacer las cosas en orden y de cumplir los requisitos para habilitar arcos, ahora viene la notificación que les dije que iba a hacer al final. Les comparto mi pantalla. Ah, pero a ver, un momento. Todavía no. Wait. Aquí sí. Entonces, ahora sí les comparto mi pantallita. Ahí. Entonces, aquí está nuestro... Oh, pero que soy ya, weón. No, puta la wea. Ya, ahí sí. Lo que acabamos de leer es
está. Vamos a hacer una copiecita. Oh. Y aquí, check. Prólogo a Nikea. Entonces, esto nos habilita, aunque no era requisito indispensable, pero era requisito muy sugerible, por así decirlo. Esto nos habilita a los 1000 hijos. Y yo creo que le tengo que cambiar el color a estas weaditas. A ver, espera. Debería... Oye, ¿cómo? Oye, no sé cómo cambiarle el color. Debería cambiarle el color a esto porque siento que no se nota muy bien. Ah, aquí está, a ver. A ver qué tal se ve con rojo. Bueno, creo que si lo vemos de lejos, creo que el rojo se nota un poco mejor que el verde. Así que tal vez cambie a rojo. El verde es un color que me gusta mucho más, pero creo que se pierde un poco. Ah, bueno, aunque no, el rojo se perdería en las cuestiones que son más rojitas, ¿no? Ah, lo voy a dejar en verde. Pero bueno, el asunto es que ahí estamos, ya hemos tiqueado una cuestión más. Y esto nos habilita a poder empezar el arco de Próspero. Y por eso decía que el rojo se ve más. Muy bien, entonces, perfecto, lo voy a dejar en rojo entonces, mi querida gente de Terra. Pero en otro momento, ahora mismo, ¿para qué les voy a quitar el tiempo con eso? Sería muy sinvergüenza de mi parte. Respondiendo a la pregunta de Alfarius, ¿cuándo se desbloquea a Vulcan? Vulcan vive. Tendríamos que... A ver. Ah, lo podemos desbloquear a plan de relatos cortos. Porque mira, es súper poco lo que tenemos de requisito. Para Vulcan vive, necesitamos Sol Prometeano. Este es largo, este es un relato, pero es largo. A ver, déjenme ver una cosita. Porque creo que lo tengo anotado. A ver, aquí me voy anotando los números de páginas para ver qué tan larga sería la lectura del asunto en cuestión. Entonces, por ejemplo, Proyecto Caban, ese es largo, son 68 páginas. Uy, entonces eso para hacerlo en una sesión está intenso. Me da un poco de miedo, pero solo un poco, ¿ya? Igual ya hemos leído lo más extenso que hemos leído en un día. Creo que ha sido lo de las Hermanas del Silencio, que eran 79. O tal vez lo de... algo de Lehman Rus, creo que eran 75 o 78, pero estaba por ahí. Bueno, la cuestión es que Sol Prometeano son 158 páginas, ¿ya? Eso, ni cagando lo hago en un día. Eso yo creo que lo dividiría en, para no atormentar tanto, en 3 sesiones largas podría ser, ¿ya? Pero básicamente Sol Prometeano es media novela, ¿ya? Entonces es algo intenso. Entonces nos faltaría eso. Perdón, no era aquí, era aquí. Sol Prometeano. Luego está Feet of Iron, que es otro relato corto, que no sé cuánto... A ver, Feet of Iron y Forgotten Sons. ¿Y eso en qué libros están? A ver, 16 y 20. El 16... Hijos Olvidados. Hoy no he contado las páginas. Y Feet of Iron tampoco. Puta que soy penk. Bueno, pero faltarían esos dos. Después, espérate, a ver. Feet of Iron está en el 20. Ah, pero no le he contado. Por Pau. Ya, ese Feet of Iron. Después Tierra Quemada. Las Puertas de Terra. Creo que todo eso no he contado las páginas. A ver. Sí, efectivamente, no he contado las páginas. A ver. Bueno, pero son estos relatos. Ya. Son 1, 2, 3, 4, 5. Y con eso habilitamos Vulcan Vive. Porque artefactos ya hemos leído. Y bueno. Que en realidad artefactos es el único indispensable. Los otros son muy importantes, pero no indispensables. Pero sí, igual hay que leerlos, digamos. Entonces esos
Bueno, igual para ser súper justo y consecuente, Vulcan Vive es el libro 26, está harto adelante. Entonces, mientras vamos leyendo algunas novelas, en algunos meses puedo ir metiendo, digamos, en medio estos relatos cortos y así... Y así, ¿qué se llama? Y así nos vamos preparando para Vulcan Vive. Pero, a ver... Yo creo que eso va a ser, sinceramente, al año. Durante este año vamos a leer estos 5, sin duda. Incluso este también podríamos leer durante el año. Sí, podríamos leer todos estos relatos. Y al año ya ir con Vulcan Vive. Ya, porque hay otros que están antes y que también son súper importantes. Por ejemplo, Fear to Tread, que es de Los Ángeles. Y de Los Ángeles tenemos tan poco que también quiero darle prioridad, ¿no? Pero bueno, hacia allá vamos. A ver, para Alfarius ni hablamos, pero tengo entendido que sí está lejos. Bueno, no lo sé, pero Legión sí lo podemos leer cerca. De hecho, yo creo que va a ser uno de los postulados en la votación, ¿ya? Yo creo que ahora que hemos leído Nikea, los candidatos a la novela, a la siguiente novela de la herejía, van a ser Legión, No Fear o la batalla de Calth, Los Mil Hijos y tenemos para una más y Mechanicum. Por supuesto, habiendo habilitado el proyecto Cavan, pero yo creo que esa van a ser Legión, Mechanicum, la batalla de Calth y Los Mil Hijos. Esos van a ser, yo creo, los 4 candidatos a la próxima novela. Ahí ustedes votarán porque tenemos ahí, tenemos lo necesario para cualquiera de ellos. Y eso pues, mi querida gente de Terra. Porque, a ver... Hay... A ver... Claro, porque ya hemos leído el 8. Mechanicum es el 9. Legión es el 7. Entonces ahí tenemos los requisitos. 9. ¿Y cuál es el 10? Ah, el 10, si no estoy mal, es que se llama Cuentos de la Herejía, que es el libro que tengo aquí en físico. Y ese estamos cerca de terminarlo porque nos faltan un par de relatos más ahí, así que ese es prácticamente una quest que habilitamos gratis prácticamente. Luego el 11, ¿cuál es el 11? A ver. Ah, el 11 es la caída de los ángeles, si no estoy mal. Ah, no, ángeles caídos, perdón. Sí. Entonces, bueno, ahí se nos van abriendo hartas opciones. Pero bueno, las opciones para la próxima novela ya las tengo, entonces ahí vamos bien, vamos como avión. Y eso. Entonces, con eso estamos por ahora. Por ahora voy a terminar la transmisión, mi querida gente de Terra, porque... A ver, ¿te has planteado hacer un especial con otros iteradores de la telaraña en la que nos encontramos? ¿Qué sería eso? ¿Con otros narradores? Porque de momento el único con el que pienso hacer una colaboración es el lector de fantasía. Porque el requisito importante es que no sea usador de inteligencia artificial, o sea, de modelos de lenguaje que imitan voces. Ese es el único requisito. Pero en realidad es bien complicado coordinar el trabajo, así como hago cuestiones en vivo, es difícil. Entonces, para otros trabajos sí podría ser. Pero ahí con el lector de fantasía sí me voy a organizar, porque por él siento un gran y profundo respeto y su trabajo lo encuentro bacán. No usa inteligencia artificial, así que es un grande entre los grandes. El cuentacuentos, ese no lo conozco, tendría que revisarlo. Pero bueno, saludos también a mi querido neófito de la Guardia del Cuervo, Artal 25. Y a ver. El cuenta, a ver. Nada, correcto, nada de tecnoherejías. Pero bueno, eso lo voy a ir viendo con el tiempo. Porque, claro, ahí ya no se puede hacer nada en vivo. Hay que hacerlo como... O sea, hay que preparar, digamos, el audiolibro, ir compartiendo los audios y qué sé yo, y bla, bla, bla. Y... entonces es un poquito más complicado.
Y bueno, el uso de modelos de lenguaje, yo estoy a favor con ciertas cosas, digamos, pero para narrar es como lo encuentro penca, weón. Y como que, no sé, robarle la voz a otros, ya eso es totalmente criminal y lo repudio con toda mi alma. Así que ese tipo de uso de modelos de lenguaje lo desapruebo completamente. Es como, o sea, usar la voz o la cara o cualquier cosa que representa la identidad de otra persona, ahí no, nada que ver. Pero por decirte, ChatGPT, yo la uso harto, digamos, para ciertas cosas. Incluso a veces para traducir, la uso harto. Y para otras cuestiones de más o menos revisión o edición de algunas cosas, igual la aplico. Pero no, robo de identidad, jamás. Pero bueno, eso lo iremos conversando con el tiempo. Tenemos igual mucho por delante. Y a ver, ¿qué se llama? Siendo una herramienta teóricamente... ¿ChatGPT tiene voz? La que yo tengo no tiene voz. De hecho, en el celular a veces uso Gemini porque cuando estoy caminando y necesito escuchar algo, o sea, uso eso. Pero no sabía que ChatGPT tenía voz. Como que yo solo leo. No estoy acostumbrado. Todas tienen. Mira. Interesante detalle. No había cachado. Voy a revisar. Pero bueno, por ahora me despido provisionalmente, pero más o menos como en 1 hora y media nos vemos para la sesión final, para otro check que vamos a tener aquí. Qué maravilloso, me encanta chequear así las cosas que vamos leyendo. Pero bueno, eso lo haré en la siguiente transmisión. Así que nos vemos de aquí a un rato, mi querida gente de Terra. Prepárense para el final de Batalla por el Abismo. Y ahí nos vemos. Les agradezco infinitamente su compañía, su apoyo, su presencia, sus comentarios. Y... Oh, verdad, el nombre del hijo de Horacio. En la siguiente transmisión se lo doy sin falta, mi querido campeón de los hijos de Horus. Entonces, nos vemos de aquí a un rato. Que les vaya muy bien hasta ese entonces. Y... chao, chao. Ahí voy a ir a probar eso de ChatGPT. Ya, pues muchas gracias, querida gente de Terra. Nos vemos en un ratín.